Bueno, muy buenos días. Es un placer saludarles y darles la bienvenida al segundo seminario Salud Mental, Derechos Humanos y Grupos Minorizados, organizado por el Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla, CESPI. Soy Yenelis Díaz, investigadora de CESPI, y junto a Gloria vamos a acompañarles y a presentarles esta segunda edición del seminario, que nuevamente promete ser una jornada muy enriquecedora. Buenos días, soy Gloria Lopera, estudiante de doctorado de la Universidad Pablo de Olavide e integrante de CESPI. Con mucha alegría damos la apertura a este seminario que se ha realizado en alianza con la Federación Sur Acoge, antigua Federación Andalucía Acoge, la Fundación ECA Social, la Asociación GILO, la Fundación Psicología Sin Fronteras, Oxfam Intermón y la Fundación CEPAIN. Este seminario se enmarca en el proyecto Madres App, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, forma parte de los proyectos Anda Romi y Roma Care, ambos financiados por la Junta de Andalucía. Además, el seminario ha recibido financiación de la convocatoria de presupuestos participativos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. El objetivo de este encuentro es generar un espacio de reflexión y diálogo en torno a la salud mental y los derechos humanos en tres grupos minorizados: mujeres migrantes de origen africano llegadas a Andalucía por costa, mujeres migrantes de origen latinoamericano que ejercen su maternidad en España y madres gitanas que residen en barrios empobrecidos de la ciudad de Sevilla. Como aparece en el programa del seminario, tendremos 3 mesas, exceptuando a los representantes institucionales que harán una breve introducción en la primera mesa. Cada ponente tendrá 10 minutos de exposición. Yenelis y yo les avisaremos cuando les quedan 5 minutos y 2 minutos. Al final de cada mesa contaremos con 20 minutos para abrir un espacio de diálogo y reflexión con las personas asistentes. Les informamos también que durante la jornada se van a tomar algunas fotografías que posteriormente serán publicadas en algunas de nuestras redes. En caso de que alguien no desee salir en estas imágenes, le agradeceríamos nos lo comunicaran para ser cuidadosas en este sentido. Aprovechamos para agradecer a todas las personas que amablemente aceptaron participar en las diferentes mesas y a todas las personas que han asistido de manera presencial o virtual. Esperamos que sea una jornada de provecho y de aprendizaje mutuo. Sin más dilación, damos paso a la primera mesa titulada Presentación del informe Cuerpos, Fronteras y Violencias basadas en el género, voces de mujeres migrantes llegadas a Andalucía por costa. Presentarán en primer lugar Virginia Paloma, de la Universidad de Sevilla, y Manuel Rivero, de la Federación Sur Acoge. Virginia Paloma es profesora titular en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla. Es coordinadora del Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla, uno de los centros de investigación que lideran en España el desarrollo de proyectos de base comunitaria que se dirigen a promover el bienestar de migrantes y otros grupos minorizados en situación de vulnerabilidad social. Actualmente lidera el proyecto del Plan Nacional Madres App. Ha sido directora del Máster Oficial Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar desde 2018 a 2022. Recientemente ha sido reconocida como mujer referente en el ámbito de las migraciones y la diversidad por la Asociación de Mujeres Sociointercultural de Andalucía, ASIA, en colaboración con la Fundación ECA Social. Por su parte, Manuel Rivero es trabajador social y cuenta con 2 másteres, uno en Intervención Social, Cultura y Diversidad y otro en Mediación y Resolución de Conflictos. Acumula 8 años de experiencia en proyectos relacionados con menores, juventud, migraciones, empleo e investigación social. Actualmente se desempeña como coordinador del área técnica de proyectos en la Federación Sur Acoge, anteriormente conocida como Federación Andalucía Acoge.
A continuación nos presentarán el informe Zaira Zavala, de la Federación Suracoge, y Aurora Pavón, de CESPI. Zaira Zavala es socióloga mexicana con una maestría en antropología social y un doctorado en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con el Instituto Ortega y Gasset. Tras años dedicados al estudio de los procesos migratorios entre México y Estados Unidos, ella misma se convirtió en persona migrante. Desde hace más de una década reside en España, donde ha orientado su labor profesional hacia la intervención con grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente a través de organizaciones del tercer sector. Se define como una persona comprometida con una investigación participativa y transformadora, orientada no solo a describir la realidad, sino también a promover cambios hacia una sociedad más justa y equitativa. En este marco, ha colaborado como investigadora en el estudio sobre violencia de género en contextos fronterizos que se presenta en este seminario. Por su parte, Aurora Pavón es psicóloga con un máster en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar. Es investigadora predoctoral en el Departamento de Psicología Experimental y en el Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla. Su vinculación a este proyecto, como becaria de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, incluye la participación en el análisis e interpretación de la información recolectada, así como en la redacción del informe. Adicionalmente, Aurora es colaboradora del Laboratorio de Actividad Humana de la Facultad de Psicología y asistente editorial en la revista Apuntes de Psicología, coeditada por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y las universidades de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Bueno, pues en esta primera mesa en el que vamos a hacer una presentación oficial del informe que han presentado las compañeras, pues bueno, lo primero de todo me gustaría agradecer a la Federación Andalucía Acoge, que está aquí hoy representada por Manuel Rivero, por la confianza que depositó en su momento en mi grupo de investigación CESPI, pues para colaborar, ¿no?, en el desarrollo del estudio que sustenta el informe que aquí hoy pues presentamos. Este estudio, comentaros que se desarrolló durante todo este año 2025 y me gustaría destacar cómo ha sido un año pues de aprendizaje, creo que mutuo, ¿no?, donde cada parte, digamos, hemos hecho, creo, realmente un trabajo intenso de co-creación, donde hemos trabajado mano a mano, cada parte pues aportando sus fortalezas y recursos para garantizar que el informe que hoy presentamos pues tenga pues calidad, académicamente que sea riguroso, pero que también tenga una clara capacidad pues aplicada y transformativa. Este estudio que vamos a presentar pues tuvo como principal objetivo conocer cuáles eran las violencias basadas en el género que experimentan las mujeres migrantes que atraviesan la frontera sur, por costa en concreto. Queríamos saber cuáles son esas violencias, pero también qué impacto estaban teniendo en el día a día de estas mujeres y cómo pues, están ejerciendo, ¿no?, resistencia y qué estrategias de afrontamiento están desarrollando para hacer frente pues, a esas violencias y a esos impactos. Hemos entendido en el contexto de este estudio las fronteras más allá que la mera definición tradicional geográfica. Hemos considerado las fronteras como, bueno, como verdaderos espacios, ¿no?, donde se articulan dinámicas de poder, de dominancia, de exclusión, y también hemos querido pues, incorporar aquellas fronteras pues, de carácter simbólico, institucional, legal, cultural, que más allá de la mera frontera geográfica pues está impactando, ¿no?, en la vida de estas mujeres. Al mismo tiempo hemos querido también abordar esta realidad desde una mirada de continuo, ¿no?, desde bueno, toda esa realidad desde los países de origen, todo ese tránsito, ¿no?, en el proyecto migratorio y una vez a la llegada a España. Todo eso pues, se va a ir reflejado en lo que las compañeras pues, os van a presentar después. Por daros una breve introducción de cómo se desarrolló el estudio, pues mira, nosotros comenzamos con una revisión exhaustiva de la literatura para conocer en profundidad pues, otros estudios que se habían desarrollado en otras fronteras que lamentablemente pues, existen en nuestro mundo.
Eso nos dio una mirada conceptual interesante y nos aportó también información para realizar un diseño metodológico, ¿no?, que fuera sensible pues, a la realidad de estas mujeres migrantes. Posteriormente pues, se hizo el trabajo de campo, donde se recopiló información con 14 mujeres migrantes que a día de hoy pues, están asentadas en algunas de las provincias andaluzas y que tienen vínculo pues, con la Federación Andalucía Acoge. Y se utilizó dos herramientas principales, que fueron la cartografía corporal y fueron las entrevistas en profundidad. Toda esa información recopilada pues, luego fue analizada y se sacaron pues, los resultados y recomendaciones que van a presentar posteriormente las compañeras. Quiero destacar también que estos resultados y recomendaciones fueron devueltos a las propias mujeres participantes y eso fue pues, importante para nosotras pues, para garantizar que el informe reflejara pues, fielmente, ¿no?, sus vivencias y sus perspectivas, ¿no? Por tanto, y por terminar, pues bueno, confiamos que sea pues, un informe útil, que sea útil pues, porque ayude a visibilizar y a denunciar pues, estas realidades tan duras, ¿no?, que vulneran los derechos humanos muy cerca de nosotros, en la frontera sur. Así también como que sea útil pues, para orientar la acción de todos aquellos actores sociales que están involucrados de alguna forma en las diferentes dimensiones que atraviesan los contextos fronterizos. Pues nada más por mi parte, muchas gracias y le paso la palabra a Manuel. Gracias, Miriam. Bueno, buenos días, muchas gracias a todas por estar aquí acompañándonos. Bueno, nosotras desde la Federación Suracoge Andalucía Acoge, estamos en el momento de cambio, lo mismo escucháis las dos cosas mientras tanto. Llevamos 35 años trabajando y defendiendo a las personas y los derechos de las personas en todo lo que lleva la frontera sur. Las migraciones se dan sobre todo por buscar un mejor estatus, ya sea personal, familiar, económico. En España, por ejemplo, solo en España, para que veáis el dato tan redundante, el 6% de la población española está en el extranjero, buscando mismo esto. Y claro, no es lo mismo migrar para una persona europea, evidentemente para una persona latina y ya por último una persona africana, ¿no?, que no cuenta con prácticamente ningún medio. Lo que buscábamos en este estudio y lo que hemos pretendido bueno, pues fidelizar al máximo ha sido sobre todo mostrar el impacto directo que tienen las actuales políticas migratorias fronterizas sobre la vida de las mujeres africanas, donde no existen alternativas realmente para migrar seguras, donde se exponen a múltiples violencias o incluso a la propia muerte. Desde Suracoge lo que apelamos es a la responsabilidad internacional sobre las políticas públicas migratorias y fronterizas, donde creemos que está el mayor trabajo, el mayor reto. Sobre todo, el abandonar la senda del odio y la exclusión que se está implementando, sobre todo en Europa, con el auge de la ultraderecha, con el Pacto Europeo, que vienen a recortar derechos más que avanzar. Esto nos convierte en cómplices, aunque no queramos, de este daño humano y debemos avanzar hacia las políticas que fortalezcan estos sistemas públicos, la redistribución y la solidaridad de los pueblos. Sobre todo por eso, ¿no?, por reaccionar ante lo que se viene, que con un discurso un poco pesimista pinta que va a ser una lucha intensa. Yo no me voy a extender mucho más porque también quiero darle más tiempo a las compañeras, que creo que el estudio también lo merece, para que tengan un poco más de tiempo de dar detalles y demás. Simplemente también agradecer, por supuesto, a Aurora, a Virginia, a Zaira y a Tatiana, porque de verdad que ha sido un lujo y un placer colaborar con ellas. Hemos aprendido mutuamente, yo creo que nos hemos beneficiado mutuamente y que esperamos que en el futuro se vuelvan a salir este tipo de estudios, de colaboraciones, porque nos beneficia a todas, ¿no?, a entidades, a las mismas personas a las que le estamos dando voz con sus historias. También agradecer, aunque no puedan estar aquí, las técnicas de las asociaciones que han hecho posible que las personas beneficiarias pudieran contar su historia y, por supuesto, a las protagonistas de todo esto, que son esas personas valientes que han contado su historia, que se han abierto en canal,
que nos han dado todo lujo de detalle y que nos acerca un poco más a la realidad que muchas veces imaginamos, pero que no somos capaces ni de nosotras mismas muchas veces entender o comprender, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Yo le paso la palabra a mis compañeras y nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos una presentación, pero ahí está. ¿Se lo están poniendo ahí, no? Gracias. Bien, pues en primer lugar quiero también unirme a los agradecimientos a la Federación Sur Acoge, que tuvo la iniciativa de hacer esta investigación tan necesaria, y también al CESPID por su orientación desde esta perspectiva más académica y rigurosa, que permitieron que este estudio pudiera realizarse pues con mayor rigor, ¿no? Muchas gracias, Virginia, gracias, Tatiana, gracias, Wendy, no, Tatiana, Aurora y Yanelis. Quería acordarme del nombre de Yanelis, que también al principio estaba ahí aportando. Bueno, pues muchas gracias a todas por estar aquí. Queremos contarles, yo voy a contar la parte metodológica de la investigación principalmente, que fue un proceso, la verdad, lleno de aprendizajes y que merece la pena ser contado. En primer lugar, a ver, no, por aquí no pasa. Más fácil aquí. Bien, entonces yo voy a presentar el trabajo de campo. El trabajo de campo, para empezar, tenía un punto de partida muy importante, que era no ceñirnos solamente a ser extractoras de historias y extractoras de datos, sino que el reto era que la participación de las mujeres debería suponer un beneficio para ellas y tratar de fortalecer su resiliencia. Entonces, el punto de partida era un enfoque de la resiliencia y la agencia de las mujeres. Queríamos que ellas aportaran, dándoles un espacio para su voz, entendiéndolas como supervivientes de violencias y no como víctimas, subrayando su fortaleza frente a la violencia, su agencia y su capacidad de recuperación. También fuimos muy conscientes de que la investigación tenía que estar planteada en el enfoque de derechos humanos, ¿no? Tratando de poner en el centro siempre sus derechos, necesidades y deseos, buscando que esta investigación se realizase en un entorno de apoyo donde se les tratara con dignidad y empatía, cuidando mucho su privacidad y confidencialidad. Y también estuvimos muy conscientes del enfoque informado sobre el trauma, porque queríamos pues, tratar de minimizar el impacto emocional y la prevención de la retraumatización, porque la narración de experiencias sabíamos que tendría este riesgo de revivir procesos muy duros, ¿no? Entonces, priorizamos pues, los aspectos que propone este enfoque, informado sobre el trauma, la seguridad emocional, la confiabilidad, transparencia, apoyo entre pares, colaboración, empoderamiento, reconocimiento de su contexto cultural. Entonces, teniendo esto en cuenta, decidimos implementar dos herramientas metodológicas. El dispositivo consideraba tanto una cartografía corporal como una entrevista en profundidad, como ya explicó Virginia antes. Esta elección de realizar la cartografía corporal tenía como propósito pues, rescatar las virtudes de esta técnica, que es una metodología que tiene raíz feminista y que tiene como ventaja que facilita la representación de las experiencias personales mediante el dibujo, el color, los símbolos que se ponen en una representación de lo que es tu cuerpo, ¿no? Inicialmente el proyecto tenía previsto hacer técnicas artísticas como photo voice, photo elicitation, collage, pero cuando entramos en diálogo con el CESPID nos sugirieron que utilizáramos la cartografía, que la priorizáramos porque además de ser una técnica que favorece la expresión artística, también es una técnica muy utilizada en investigación social, ¿no? Y la encontramos muy pertinente.
La entrevista en profundidad pues también tuvo sus modificaciones según el diseño original. Estaba inicialmente previsto, antes de pasar a la entrevista en profundidad. ¿Cómo planteamos la cartografía? La planteamos con un guión cuidado, tratando de que hubiera espacio para hacer los 3 elementos clave de la cartografía. Uno es el mapa del cuerpo, luego es importante que las personas den las claves de esa representación y que finalmente cierren la experiencia aportando su testimonio. Estas son como las recomendaciones de la técnica y las implementamos así con un guión que tenía 4 fases. La primera era hacer una bienvenida para entrar un poco en confianza. Era muy importante hacer este proceso porque es el primer encuentro que tenía yo como investigadora con las participantes tendría que ser un momento como sensorial, cuidamos que fuera un elemento que les hiciera situarse y abrirse. Luego podría explicar más detalles. Luego hacíamos una introducción a la actividad, es decir, se les explicaba qué era lo que se esperaba de ellas y cuáles eran como los pasos. Llevaban recortes de distintas fotografías sobre viajes, sobre pueblos, sobre cocina, sobre alimentos, sobre empleo, sobre todo lo que se me lo que consultaba pues que habían hecho otras personas en otras cartografías para que ellas más fácilmente identificaran los elementos que representaban su propio viaje, su propia historia, su propio recuerdo y lo situaran en su cuerpo. El guión tenía 4 momentos. El primero explicaban su proceso migratorio con preguntas guía que les iba haciendo, como ¿qué te impulsó a dejar tu tierra? ¿Cómo recuerdas que fue el camino? Y estas preguntas generaban en ellas reflexiones, elegían las figuras y las colocaban en el mapa. Al final, después de 1 hora y media que duraba la dinámica, cerrábamos el proceso con una reflexión también sobre quién es la mujer que se ve en esta cartografía. Ellas hacían una pequeña relatoría y elegían un mensaje de fuerza que ponían en el mapa para cerrar de esta manera. La cartografía nos ayudó muchísimo para la entrevista a profundidad. Estuvo planteado esta metodología en estas 2 fases porque así, primero, habrían como un pequeño mapa de su proceso migratorio y con la entrevista en profundidad ya entrábamos al detalle de su experiencia. La entrevista también estaba pensada en una narrativa temporal. Empezamos hablando de su origen, luego su trayecto y finalmente su vida en destino. La metodología fue flexible porque muchas veces cuando están hablando de su origen luego saltan a su vida actual y entonces pues íbamos en una ida y vuelta, en una metodología pues flexible y adaptada a que se sintieran cómodas en un diálogo. Una vez que teníamos los elementos, pues la dinámica puesta en marcha tuvo sus propios retos, ¿no? El primero fue identificar a las mujeres participantes. Para la identificación fue muy complicado porque contamos con el apoyo invaluable de las técnicas de las distintas asociaciones que conforman la federación, que tienen mucho contacto con las mujeres migrantes, pero necesitamos unos requisitos específicos que no combinaban del todo con la temporalidad tan variable y las dinámicas de movilidad que tienen las mujeres. Entonces fue muy complicado, fue un proceso que duró meses identificar a las personas participantes. Y no nada más por la cuestión de los criterios, que luego se fueron ampliando. En principio eran llegadas por costa andaluza y luego se abrieron a llegadas por costa. De 1 a 5 años de residencia en España y luego se ampliaron a indefinido. Entonces fuimos encontrando cada vez pues, algunas mujeres participantes. Los principales motivos para que no quisieran participar eran
logísticos, es decir, que trabajan, tienen niños a su cargo y tal, pero también emocionales. Muchas mujeres deciden que su vida ya es otra y que no quieren hablar de su trayecto o de su origen. Las que accedieron a participar, bueno, pues por supuesto que éramos muy conscientes de que esto podía revivir el trauma y construimos un espacio lo más seguro posible. Tratamos de hacer una relación muy horizontal, traté de hacer una relación con ellas presentándome también como una mujer migrante y tratando de ir como quitando velos a la distancia que teníamos. La conversación siempre fue como tratando mucha... ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Tratamos de hacer una relación lo más cercana posible. Tuvimos muchísimos retos. El lenguaje fue un reto tremendo. También adaptar el protocolo. El que los relatos estaban atravesados por el trauma, indudablemente, y tratamos de ir enfocando esto hacia un cierre positivo, a donde ellas siempre cerraran pensando en su fuerza y en su resiliencia. No siempre fue posible, pero creo que la reflexión final sobre los aportes del diseño metodológico son que las mujeres que participaron, que sí accedieron a participar, que sí se dieron su tiempo en participar, tuvieron como experiencias muy positivas, expresaron experiencias muy positivas del proceso de participación, se reconocieron como mujeres migrantes, se reconocieron como personas sobrevivientes de violencia, de procesos de violencia muy duros. Creo que la técnica, al haber presentado primero la cartografía y después la entrevista en profundidad, sí que generó un nivel narrativo y reflexivo bastante rico en la mayoría de ellas. Y en la mayoría de ellas el proceso al cerrar era como muy grato, ¿no? Con casi todas, excepto 2, el proceso terminó como con un abrazo muy fuerte, ellas diciendo que gracias, que pudieron expresar su historia, que se sintieron cómodas, que se sintieron escuchadas. 2 de ellas no terminaron el proceso así. Una terminó como ofuscada y porque tiene una historia muy, muy fuerte detrás de ella y porque también sus circunstancias actuales son de muchísima vulnerabilidad. Y otra de ellas tuvimos que interrumpir la entrevista porque revivir el trauma fue muy... O sea, no hubo manera de continuar. Ella estaba como muy ofuscada, concluimos la entrevista y nos enfocamos a su proceso de reflexión, resiliencia y fuerza, y entonces no agotamos el guión. Pero yo creo que también fue positivo porque al final, después de haber cortado el guión, ella tenía clarísimo que el proceso y la historia es de ella y hasta donde ella quería contar era hasta donde llegábamos. Eso fue una cosa que en todas las entrevistas tratamos de resaltar. Cuenta lo que tú quieras contar, paramos cuando tú quieras parar y esto, esta es tu historia, tú la cuentas. Y la paramos cuando tú quieras. Entonces, bueno, esas son mis reflexiones sobre el aporte metodológico y más adelante podemos hablar sobre las recomendaciones y conclusiones. Bueno, pues como bien presentaba Zaira, en el trabajo de campo se recogieron tanto notas de campo como entrevistas en profundidad y cartografías individuales de cada participante, para lo cual agradezco muchísimo tu trabajo y el de todas las técnicas que lo facilitaron, porque nos permitió tener un material de mucha calidad que pudimos sistematizar y luego analizar desde una doble perspectiva. Por una parte, una lectura temática de esas narrativas buscando sus temas comunes, aquellos puntos en los que convergían sus trayectorias, y también de las cartografías, una interpretación visual que nos permitió dar respuesta a lo que es el objetivo del informe y que hoy presentamos, que es explorar esa violencia basada en el género que han vivido y también ver qué cambios se necesitan realizarse para que éstas no se sigan reproduciendo, ¿no?, en este trayecto. Bueno, este informe se ha elaborado teniendo en cuenta las voces de las mujeres y así lo haré constar durante la presentación, donde presentaré testimonios anonimizados, por supuesto, para que podáis leerlo mientras que yo comento los hallazgos principales. Y bueno, estas mujeres son 14 mujeres africanas que llegaron a España por costa, tienen entre 22 y 46 años y proceden de 7 países de origen, mayoritariamente de África Occidental. Difieren en cuanto a su estado civil, en cuanto a sus circunstancias de viaje. Algunas viajaron solas, otras viajaron con su familia.
Y también en cuanto al nivel educativo, porque algunas no accedieron a educación formal, mientras que otras tienen formación profesional, por ejemplo. Y también en cuanto al año de llegada, hay que tener en cuenta que hay una diversidad muy grande, dado que bueno, la mitad de ellas llegaron en los últimos 5 años, incluso meses antes de la recogida de datos, pero hay algunas que llevan ya aquí pues, más de 20 años, en 2005 la primera. Un hilo común que encontramos entre toda esta diversidad son los factores que atraviesan su proceso migratorio y condicionan las violencias y las resistencias que estas mujeres pueden utilizar, ¿no?, frente a esas violencias. En el origen encontramos contextos de gran precariedad, donde hay aparte de la precariedad económica y laboral, que las deja ya sin margen, digamos, de acción, pues también hay una generalización de la violencia de género en la pareja, que se asume como algo que está normalizado, ¿no?, y que la familia no responde normalmente como una situación de violencia de la manera que podríamos concebir a lo mejor nuestro contexto, ¿no? Entonces, esto hace que las mujeres muchas veces no tengan espacios seguros para compartir su proyecto migratorio y, por tanto, se realice en secreto, lo cual también es un factor de riesgo. Sin embargo, un factor de protección, por ejemplo, puede ser el apoyo de la familia, de los amigos, durante el trayecto. Dado que no existen vías para hacerlo de forma legal y segura, que es algo que resaltaba antes también Manuel, las condiciones extremas y que muchas veces implican el tráfico ilícito de personas migrantes, pues las exponen a una situación de alta dependencia que se acrecenta por factores de género, dado que siendo mujeres y viajando solas, pues se ven expuestas a un mayor número y tipos de violencia, ¿no?, de género. Y bueno, el factor de protección también es una manifestación de esta jerarquía, dado que muchas veces la presencia de hombres lo que les hace sentir protegidas porque les impide, o sea, por ejemplo, violencias sexuales, ¿no? Pues si existe un hombre que marca, digamos, ese territorio, ya esa violencia sexual no se... Claro, esto al final también es un arma de doble filo que hay que tener en cuenta cuando analizamos estas vivencias. Cuando llegan a España, los mayores factores de riesgo están relacionados con la falta de documentación, sobre todo porque les impide acceder a derechos, y la falta de redes de apoyo. Y por el contrario, un factor de protección muy grande es el apoyo formal de las entidades y las amistades de mujeres que se forman aquí, en un contexto de mayor estabilidad. Entonces, bueno, esto ha sido un poco una contextualización y yo ahora pasaré a presentar una parte de los resultados, porque es imposible presentar todo el informe. Entonces, os invito a que lo leáis y que, bueno, presente un poco también la forma en la que se estructura, que son en estos 3 momentos clave, entendiendo al final la frontera como algo simbólico que se prolonga en el tiempo y no solamente se queda en el espacio geográfico del cruce, ¿no?, entre países, y que se presentan 3 dimensiones, que son la violencia, los impactos y la resistencia de estas mujeres, y desde 2 lecturas complementarias, tanto visual con las cartografías como mediante los testimonios en su narrativa, o sea, en la narrativa, ¿no? Bueno, las cartografías corresponden a las 3 dimensiones. En este caso yo utilizaré, porque podáis orientaros un poco, lo que se representa en el centro es la zona que corresponde, que las mujeres han localizado el tipo de violencia que estoy presentando en cada momento, que hay como unos patrones que han seguido y que han convergido estas mujeres. En los contextos de origen, las violencias que más se sitúan en la zona del torso y se refieren a las violencias estructurales, por ejemplo, de matrimonio forzado. Y, bueno, son violencias que producen un ciclo de subordinación que se legitima, porque al final en las familias se dan situaciones de violencia también, luego esto se reproduce en la violencia de pareja y muchas veces no se tiene una protección por parte del sistema, lo cual las termina revictimizando. Los impactos, por tanto, van mucho más allá de lo físico y condicionan el futuro de las mujeres y le dejan sin opciones de futuro, ¿no? O con menos opciones de futuro, porque a lo mejor no pueden acceder a una educación formal y porque también las lleva a tomar decisiones forzadas y desde el miedo, por ejemplo, migrar. Sin embargo, podemos ver también desde una óptica distinta, aunque es una situación forzada, también es una manera de resistir, dado que la migración, frente a las estrategias frustradas por desigualdades de género, pues supone una búsqueda de supervivencia y de bienestar que no es más que una reafirmación de ese deseo de vivir, como muestra, por ejemplo, este testimonio, ¿no? En el trayecto migratorio,
las violencias se representan en la zona de las caderas y de las piernas y se refieren sobre todo a violencias de tipo físico y sexual, tanto vividas en el cuerpo propio como presenciadas en otras mujeres, ¿no? De forma vicaria. Es un contexto altamente impredecible en el que las mismas jerarquías que existían en origen se siguen reproduciendo. La mujer se considera un objeto y los hombres que están en el camino, que pueden ser intermediarios, que pueden ser compañeros de viaje, la utilizan como moneda de cambio. Al final la violencia sexual se generaliza y al final pues esto supone un impacto que va más allá también, que tiene muchas capas porque no solamente se queda en las que se derivan únicamente de esta violencia sexual, como puede ser por ejemplo un embarazo no deseado y un posterior abandono, sino que también hay que tener en cuenta que están en una situación de alto peligro donde su integridad física, pues eso, corre peligro y deben caminar de noche por zonas de desiertos, de bosques, con controles policiales, con la presencia de mafias, donde se producen heridas físicas y donde además se siente una soledad que va mucho más allá de simplemente el proceso migratorio, digamos que es algo que se puede esperar, sino también de los duelos que se viven dentro de este trayecto. Por ejemplo, cuando fallece alguien con quien has empezado este viaje, ¿no? Esto las lleva a estar en una situación de alerta continuada que no solamente se refleja en el cansancio de sus cuerpos por este trayecto, sino también en un agotamiento emocional que se pone muchas veces de manifiesto cuando ya llegan a España. Frente a ello, las resistencias toman un carácter más agudo, como de supervivencia frente a la violencia inminente que supone una agresión sexual, por ejemplo. Por ejemplo, humanizarse frente al agresor o utilizar estas mismas jerarquías a su favor, tomando a una persona conocida como protector a un hombre para que no las agredan. También existen otras estrategias, por ejemplo, la fe, la percepción de fuerza interior. Sí que es cierto que vemos pocas estrategias de carácter colectivo y se entiende porque es un proceso en el que van pocas mujeres y además se fomenta la hostilidad entre ellas a modo de supervivencia. En la llegada a España, las violencias se representan en la zona de la cabeza y además dejan ver la interseccionalidad de sus situaciones, dado que no solamente son mujeres, ahora son mujeres con la etiqueta de migrantes y también racializadas, en un contexto en el que se les trata diferente por parte de la comunidad y por parte de las instituciones. Sufren racismo de forma cotidiana y también explotación laboral y revictimización por la fuerza de seguridad, en algunas ocasiones, por el sistema judicial e incluso a veces por los profesionales de las propias entidades, que no escuchan sus voces o no las respetan o no respetan su voluntad en cuanto a las decisiones que toman. Esto las lleva a una situación de deshumanización y de desconfianza institucional que queda completamente enmarcada por las circunstancias que han vivido previamente también, ¿no? Los impactos conllevan esa acumulación de impactos emocionales previos, pero también las preocupaciones por las personas que quedaron en origen y con las que muchas veces no tienen contacto e incluso no quieren tenerlo porque pueden exponerla a más violencia, y por sus preocupaciones de futuro como personas migrantes sobre qué será en estas nuevas circunstancias. A esto se suma el duelo migratorio y la lleva a necesitar ayuda, pero muchas veces desde una perspectiva ambivalente, porque no se sienten con la confianza en las instituciones o en las estructuras para que las protejan. Sí que es cierto que en este contexto se ven unas resistencias de carácter colectivo mucho más fuertes, dado que la estabilidad que existe en el contexto español, ya cuando llegan, digamos, han pasado de este proceso y pueden formar vínculos a largo plazo, se visualizan aquí en un futuro. Por tanto, las comunidades migrantes son clave, no solamente proporcionan apoyo emocional, sino a veces también apoyo material, por ejemplo, ofreciendo una casa para quedarse mientras que no se tiene ese dinero para pagarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido simplemente una visión así un poco rápida de lo que encontraréis en el informe, pero bueno, como resumen podríamos decir que nos ha permitido ver que la violencia no es algo que esté aislado, sino que es un continuo, que la frontera es verdaderamente algo simbólico que se extiende en el tiempo y que las mujeres pues no solamente son víctimas, o más bien, como decía Zaira, son supervivientes y son agentes que demandan cambios y demandan derechos. Recogiendo estos cambios que ellas demandan, aparte de los que el propio equipo investigador ha identificado en su narrativa, se han elaborado una serie de recomendaciones que, bueno, voy a dar brevemente un paso al aire para que pueda presentar el proceso de devolución y, bueno, también aprovecho para invitaros a que leáis todas estas experiencias en mayor profundidad dentro de este informe que va a ser publicado.
Bien, pues el proceso de devolución fue también un proceso, la verdad, bastante empoderante para ellas, para las que pudieron participar, porque desafortunadamente no todas las participantes en el estudio participaron en la devolución, porque algunas ya no estaban en la ciudad y otras estaban ilocalizables o otras no podían por las cuestiones de los cuidados, el trabajo, etcétera. Pero quienes participaron lo consideraron un proceso donde se las había tomado mucho en cuenta, pero lo mejor de este proceso fue que se visualizaron en colectivo. Al recorrer todas las distintas violencias que fuimos clasificando y al identificarse que todas habían pasado por esas distintas facetas, se generó un proceso primero de reconocimiento muy evidente. Cuando estaba yo presentándoles los resultados de las distintas violencias, nombrándolas, diciendo cómo se llaman, en qué consistían, las mujeres asentían y se apropiaban de esas historias. Y asentían, decían, sí, esa soy yo, sí, eso nos pasa, sí, es verdad, sí, esto es así, sí. Entonces, el proceso de análisis de sus historias y de clasificar los resultados para ellas también fue un proceso donde manifestaron que habían aprendido mucho, ¿no? Y después de haber hecho el recorrido por los resultados y las categorías de violencia, decir cómo se llaman, cómo se expresan, en qué consisten, en donde ellas además reconocían sus historias, hicimos un ejercicio de ponderar las recomendaciones. Primero, una primera propuesta de 10 recomendaciones en donde se ponderaban. En este ejercicio, ellas también daban como su opinión sobre las recomendaciones. Sobre los resultados también tienen opiniones, pero pocas, porque la mayoría solo como que tenían una ventana abierta hacia conocer los tipos de violencia y no eran capaces de aportar más. Pero una de ellas sí que dijo, falta mencionar que la violencia que se origina en el territorio por las víctimas de trata persiste en España porque persisten las redes de trata están en España coercionándolas constantemente, pidiéndoles dinero constantemente y vigilándolas constantemente. Entonces, ella hacía notar que no es que se acaban las violencias de origen o que se acaban las violencias del tránsito cuando ya estás en la siguiente etapa de territorio, sino que estaban ahí permanentemente, ¿no? E incluso algunas con cuestiones tan tangibles como pedirles dinero constantemente, incluso en destino. Pero en el ejercicio participativo de la priorización de recomendaciones sí que participaron todas. Todas tenían algo que decir para mejorar sus condiciones de vida. La mayoría de ellas hicieron recomendaciones o comentaron acerca de la necesidad de mejorar los procesos de acogida, no solo en la frontera, sino también en España, porque el proceso de obtener la documentación legal de convertirse en sujetas de derechos es muy, muy tardado para ellas y les genera un continuum de violencia institucional y de la sensación de fragilidad y vulnerabilidad. Todas lo mencionaron, que el trayecto migratorio no concluye hasta que vuelven a tener derechos y eso puede ocurrir durante años y años. Además, también mencionaban cuestiones puntuales por mejorar en las instituciones, que no se tarden tanto los papeles, que haya más agilidad. Las recomendaciones que estaban dirigidas a cuestiones
en España les resultaban muchísimo más fáciles de comentar y de priorizar. En cambio, las recomendaciones sobre mejorar las condiciones de tránsito o más estructurales les parecían imposibles. Ellas dijeron que mejorar el tránsito es inviable porque si no existe la presión de Europa, los países de tránsito no van a hacer nada, porque ellas son ciudadanas de segunda cuando están transitando. Entonces, apelaban a esta implicación de las instituciones europeas y a la sociedad civil europea para que hicieran presión en los países de origen y de tránsito. Básicamente eso. Muchas gracias. Y les invitamos a leer el informe, que la verdad es precioso, tiene muchísimas claves teóricas, pero también muchísima sensibilidad, y pues les invitamos.